Bien, hermanos, pues como sabéis, ¿sabéis de qué libro vamos a leer hoy, no? Juan. Y quizá hoy sea el día más indicado del año para leer el Evangelio de Juan. Estamos en vísperas del día de San Juan, aunque realmente no tiene nada que ver, ¿no?, con la escritura esta fiesta. De hecho, estuve mirando y la fiesta que celebra esta noche está relacionada con el solsticio de verano. Y dicen que realmente es el 20 y el 21 de junio, no es el día 23 como se hace, pero se dice que como a partir de mañana el día va a empezar a ser más corto, pues se prendían hogueras para dar fuerza al sol. Imaginaros qué chorrada, ¿no? Luego otros dicen que mañana, el día 24, es cuando el aniversario del nacimiento de Juan el Bautista, y que su padre Zacarías pues encendió una hoguera para celebrar o para anunciar su nacimiento. En cualquier caso, creo que son conjeturas, ¿no? Y unos que dicen unos, cosas que dicen otros, y creo que estamos hartos, ¿no?, también de ver las noticias, pues como unos explican las noticias desde su punto de vista, otros de otra. Constantemente pues estamos escuchando pues, no me sale la palabra, de inventos, ¿no?, para que las noticias sean como más impactantes, ¿no? Pero yo me gozaba cuando estaba mirando esto de la fiesta, porque tuve curiosidad por verlo, ¿no? Y es que nos dice Pedro, ¿no?, que nosotros tenemos la profecía de Dios, que es la palabra más segura, y también nos dice el propio Señor Jesús, ¿no?, que mis palabras, pues cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que qué bueno es que sabemos que lo que hay en este libro, pues nunca va a cambiar, es real. Y también meditaba, ¿no?, porque vamos a seguir hablando de Juan el Bautista hoy, y vemos como él pues tuvo ese discernimiento de saber que Jesús era el Hijo de Dios, pero que miles de años atrás, yo creo que a veces se pensaba, y yo creo que a veces no lo tengo en cuenta, ¿no?, que miles de años antes de cuando se escribió este Evangelio, Jesús estaba anunciando la venida del Señor, ¿no? Y pensar que este libro hay diferencia entre unos libros y otros de 2.000-3.000 años de diferencia, y que todos hablan de lo mismo, ¿no? Pues luego como a poner en duda, ¿no?, que la Biblia no es un libro de invención humana, ¿no? Así que, bueno, son detalles en los que me alegraba en meditarlos. Y vamos a leer en el pasaje que nos toca hoy, que es en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, del versículo 22 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Recordemos que Jesús está en Jerusalén, que había ido para la fiesta de la Pascua, que es cuando pasa aquello en el templo, que leímos, ¿no?, de que Dios, pues, que el Señor Jesús, pues, con un azote de cuerdas, pues, quita a los cambistas del templo y demás, ¿no? Sigue en Jerusalén, habla con Nicodemo, y nos dice así el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y ahora aquí el apóstol Juan pues añade unas palabras, dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues me gustaría orar para que el Señor nos pudiera hablar en este pasaje de su palabra. Pues Padre, yo te quiero dar gracias por podernos acercar con tu palabra, Padre, para saber qué nos quieres decir a través de ella, a través de tu Espíritu, que es quien la escribió. Y te quiero pedir que tú quites de nosotros cualquier lente que nos haga ver las cosas a nuestra manera, sino que la podamos recibir de ti de manera pura y fiel, sin que nosotros pues añadamos ni quitamos nada, Padre. Pues en ello confiamos y en ello pues queremos, te pongo en tus manos yo también, y te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en primer lugar, cuando nos dice aquí, después de esto, que vino Jesús a la tierra de Judea, algo que me llamaba la atención, ¿no? Es que Jesús, con el ministerio que él inició, pues que él no se quedó en Jerusalén, se quedó en lo que podríamos considerar nosotros hoy en día una iglesia, 4 paredes, ¿no? Que se quedó allí para testificar, sino que vemos a Jesús que constantemente fue moviéndose por el territorio de Israel. Él estaba en Jerusalén, luego fue a Judea, luego vemos en el capítulo 4 que volvió a Galilea pasando por Samaria. Vemos al Señor Jesús que lo que deseaba era que su mensaje pues pudiera llegar a las personas, iba por los pueblos y hablaba a unos de una manera, a otros de otra manera, según la necesidad que ellos tenían. Y vemos realmente a Juan el Bautista con el mismo deseo, el mismo espíritu, ¿no? Vemos también que nos dice aquí que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Realmente él no se quedó en un lugar ahí del río Jordán, y ese era su lugar, era su sitio, y bautizaba a las personas y no se movió de allí, sino que él también pues, buscaba otros lugares donde poder ejercer el ministerio que el Señor le había encomendado, ¿no? En este caso, el de bautizar, el predicar el arrepentimiento y predicar pues, que el Señor Jesús había venido para poder otorgar el perdón para todo aquel que se arrepintiera, ¿no? Y estuve mirando en este lugar que pone en Enón, junto a Salim. Son lugares que en la Escritura es el único sitio donde aparecen estos lugares, pero que este sitio estaba en un lugar, nos dice aquí que había muchas aguas, pero además estaba en un sitio estratégico, estaba en el centro entre Galilea, Decápolis, unas ciudades importantes, Samaria y Perea, ¿no? Y vemos como pienso yo, ¿no? Que Juan allí busca un lugar estratégico donde había confluencia de personas que pasaban por allí y podían escuchar el Evangelio, ¿no? Y creo que es algo que a mí también me hablaba, ¿no? de pues buscar al Señor en cuanto y vemos a hermanos, ¿no? Que cuando se ponen juntas para pues, buscar cómo evangelizar en un lugar, en este caso como los hermanos que conocimos, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano? Orlando y su esposa, ¿no? Yo vi cómo cogían cuando fui con él, ¿no? A correr las calles de Masqueza, de por allí, pues él traía un mapa y tú vas a ir por aquí, tú vas a ir por allí. Esta zona de estas calles, fíjate que estas casas tienen 2 calles, aquí no hay buzón, aquí sí, nosotros nos vamos a ahorrar de pasar por esta calle. Y había una planificación realmente, ¿no? Y vemos a Juan que yo creo que también buscaba un sitio estratégico donde sabía que iban a haber personas y por lo tanto pues venían y eran bautizados, ¿no? Y está claro que el Señor va a haber veces también, como pasó con Felipe, que le llamó al desierto donde pasaba aquel etíope, aquel eunuco, donde le habló del Evangelio, pero realmente aquí también pues veo, ¿no? que hay intencionalidad en buscar un sitio donde habían aguas, donde además era un sitio frecuentado por muchas personas para que pudieran escuchar el Evangelio, ¿no? Y es algo pues, que me llamaba la atención de este detalle, ¿no? Que es bueno, ¿no? También pues, buscar al Señor y el Señor pues, cómo, en dónde
se puede predicar tu evangelio para que llegue al máximo de personas posibles, ¿no? Y aquí hay un detalle también que comentaba con mi hija Paula el otro día, de la importancia de llenarnos de la palabra de Dios y no quedarnos con un pasaje corto y seguir leyendo y entender más el contexto, sobre todo en los evangelios, ¿no? Porque el evangelio tiene es una historia realmente, no es lo que el Señor Jesús vivió en la tierra. Y fijaros que hay un detalle aquí que nos dice que en el 22 que Jesús con sus discípulos estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también nos dice más adelante, creo en este mismo capítulo, nos dice en el 26, cuando los discípulos de Juan van a Juan el Bautista y le dicen que este Jesús que bautiza y todos vienen a él. Y fijaros que luego en el capítulo 4 nos dice que en el versículo 1 que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y nos aclara en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, a mí me chocaba, ¿no?, que Jesús bautizara, pero realmente lo que estaba pasando aquí es que los discípulos de Jesús, obviamente con la autoridad de Jesús y porque Jesús así lo quería, pues también bautizaban, ¿no? Y bautizaban, pues, el bautismo, pues, como el de Juan, ¿no? Era un bautismo de arrepentimiento, de predicar de que lo necesario era un arrepentimiento y que Jesús había venido a poder, pues, perdonar a aquellas personas que venían en arrepentimiento, ¿no? Pero en todo este contexto, que los discípulos de Jesús bautizaban, que Juan también bautizaba, que cada vez Jesús y sus discípulos pues tenían como más, no es la palabra fama, la palabra no es fama, más bien es que se conocían más, ¿no? Cada vez había más discípulos que seguían a Jesús que los que Juan tenía, ¿no? Y en medio de todo esto que estaba pasando, hubo una discusión entre los discípulos de Juan, aquellos pues que creían en el bautismo del arrepentimiento, y los judíos, que eran aquellos pues como los fariseos, ¿no?, que la purificación pues venía por cumplir la ley de Moisés, por sus sacrificios, por sus holocaustos, y había esta discusión entre ellos, ¿no? Pero lo que nos dice aquí la Escritura es que realmente toda esta situación provocó algo en los discípulos de Juan que es muy, creo yo que es malo, ¿no? Dice que en el 26 que los discípulos de Juan vienen a Juan y le dicen Rabí, que sabemos que significa maestro, ¿no? Dice, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se alarmaban de alguna manera que hubiera alguien que estuviera ensombreciendo el ministerio de Juan, ¿no?, que estuviera tapando pues todo el mérito de Juan, ¿no? Y hasta cierto punto pues como si tuvieran la patente del bautismo, ¿no? Juan había venido a bautizar y ellos fueron discípulos de Juan, ¿no? Y todo esto venía de nosotros, y realmente ni siquiera recordaban que el mismo Juan había dicho cuando había visto a Jesús que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaban más preocupados de su grupo, que realmente pues, se creían los más importantes de todos, y que viniera otro grupo, que entre ellos estaba el mismísimo Señor Jesús, pero que no discernían eso, que se preocupaban y le vienen a Juan y le dicen, ¿no te preocupa que hayan otros, que tú estés perdiendo protagonismo? Y con esta actitud vienen a él, ¿no? Y algo que debemos de notar también es que ni siquiera nombran el nombre de Jesús. Dicen que un poco despectivo, ¿no? Cuando Juan le había llamado el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, le había puesto un título, un nombre que es sobre todo nombre, y ellos le llaman el que estaba contigo al otro lado del Jordán. No son capaces ni siquiera no le reconocían desde luego como el Hijo de Dios, ¿no? Y además apelan un poco a Juan diciéndole, además tú de él diste testimonio, o sea, realmente hablaste bien de él de alguna manera, y era, fíjate cómo te pagan, ¿no? Ahora ellos tienen más protagonismo y tu ministerio está viniendo a menos, ¿no?
Y realmente, incluso llegan a ver a los discípulos y a Jesús como una especie de competidor, no sé, ¿no? Pero vemos que esto que les pasaba a los discípulos de Juan nos sigue pasando a nosotros hoy en día, les pasaba a los corintios, cuando Pablo les tiene que advertir, ¿no? Les tiene que decir a los corintios que unos decís que sois de Apolos, otros decís que sois de Pablo, estos eran de Juan, ¿no? Y nosotros pues también pues, nos podemos centrar con un hermano, yo soy de este tal hermano, y despreciamos al otro, si, no sé. Es algo que está en nuestro hombre carnal, ¿no? El hecho de ver a las personas y no ver ver a las personas por encima de que son siervos de Dios, que son mensajeros de Dios, que el Señor los usa, a unos pues para unas cosas, a otros para otras, pero que todos ellos son necesarios, ¿no? Y la culpa realmente de que hayan estos conflictos, en este caso no era un problema de Juan, no era ni mucho menos de Jesús, ni de Apolos, ni de Pablo, era un problema de las personas que se hacían, hacían esta distinción o se apegaban más a unos que a otros, y vemos todo el conflicto que esto puede conllevar aún en nuestros días, ¿no? Perdiendo de vista que el propósito del Señor para su iglesia es pues compartir el Evangelio, ser edificados, crecer, y se da más importancia a otras cosas que realmente pues no las tienen, ¿no? Así que leí una frase de un hermano que decía: el hombre carnal siempre está inclinado a formar partidos dentro de lo religioso, ¿no? Entonces, que nunca perdamos de vista que lo importante es el propósito del Señor, lo importante es la iglesia del Señor, y que no caigamos en estos problemas, porque aquí vemos Juan, como veremos adelante, que Juan no le hace tropezar esto. Juan reacciona bien en cuanto a esto que le venían a proponer, ¿no? Que fíjate que los discípulos de Jesús le van a quitar protagonismo, pero si nosotros en otro caso podría que Juan le hicieran tropezar, ¿no? Y nosotros creo que también ahí podemos ser tropiezo a otros hermanos que sirven al Señor por un poco pues darles o más importancia, o darles una coba desmedida, no sé cómo decirlo, y hacerles tropezar y hacerles ver que ellos son mejores que otros hermanos. Realmente ahí también tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? Que nunca caigamos en ese espíritu tampoco de competencia, como tenían aquí los discípulos de Juan, porque vimos también el domingo pasado cuando Samuel pues vino a predicar, ¿no? Lo que es el cuerpo de Cristo. No va a decir la mano que yo quiero ser ojo, porque piensa que el ojo es mejor. El Señor lo ha puesto en un lugar, y no es ni para que uno se enorgullezca de la función que hace en el cuerpo, ni tampoco debe ser algo para que alguien se sienta menos o más inútil o menos honroso, ¿no? Porque está llevando otro tipo de ministerio, pues o menos visible o lo que sea, ¿no? Porque realmente aquí la preocupación era que Juan dejara de ser visible, ¿no? Así que nunca caigamos en competencia, ni a nivel individual, ni como familia, ni como iglesia local, ni como creernos mejores que otros, pero tampoco inferiores, ¿no? La Señora en su iglesia pues ha puesto pues grupos de hermanos más pequeños, grupos más grandes, y no son ni mejores ni peores. Al final el propósito es del Señor, la iglesia es del Señor, y Él hace su propósito como Él quiere. Así que esto vemos en esta parte negativa de este pasaje, de cómo no hay que actuar, ¿no? Como actuaron estos discípulos de Juan. Pero hay una parte también que podemos aprender de algo positivo, ¿no? También, que es la reacción que tiene Juan a este intento de... No sé qué esperaban estos discípulos de cómo reaccionará Juan, ¿no? Pero vemos a estos discípulos que al final Juan tampoco les ataca.
Estos discípulos de Juan eran personas que consideraban a Juan como alguien de confianza, consideraban a Juan como alguien pues, que era un maestro, era su maestro, le tenían estima, y al final, de alguna manera, Juan tenía influencia sobre ellos, ¿no? Él pues, tenía esta relación con ellos. ¿Cómo podemos tenerla nosotros con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares? Y lejos Juan de molestarse por esto que le estaban proponiendo, lo que hace es aprovechar esta influencia que tiene o este compañerismo que tenían con ellos para llevarlos al Señor, una vez más, ¿no? No los rechaza y dice, ¿por qué estás diciendo? Yo no quiero estar con vosotros, sino que aprovecha esta circunstancia, este buen entendimiento que tenía con ellos para decirles que, les repite, que yo no soy de Cristo, que he sido enviado delante de Él, pero que es a Él a quien deseo que vosotros sigáis y sirváis, ¿no? Entonces me llamaba la atención esto, ¿no? De todas aquellas personas que, pues, que nos llevamos bien, ¿no? Que podríamos decir que no conocen al Señor, que podamos aprovechar esa oportunidad para hablarles del Señor, ¿no? Porque si vamos a personas que de entrada, pues, o nos conocen poco o no hay esa confianza, va a ser más difícil, que no quiere decir que eso no lo pueda hacer, no Él es poderoso para usar cualquier situación, cualquier persona, pero sí que ser intencionales y ver que aquellas personas con las que tenemos confianza, es una confianza que hay que ganarse también, ¿no? Pues que la podamos aprovechar, no para predicarnos a nosotros mismos y que puedan ver, pues, oye, qué familia más maja, ¿no? Qué tío más majo, un ejemplo de persona, sino que sea una oportunidad para llevarles a Cristo, ¿no? Y vemos la reacción de Juan, que aunque los discípulos de Jesús pues iban teniendo cada vez más, pues se iban escuchando cada vez más de ellos, ¿no? Y como nos dice en el primer versículo del capítulo 4, que Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, hace una comparativa aquí muy clara, vemos que Juan, lejos de molestarse, de preocuparse, de que eso lo viera como un problema, lo explica a sus discípulos de la manera pues, más maravillosa que creo yo que nadie se lo podría imaginar, ¿no? Que es hablar esto de la esposa, del esposo, del amigo del esposo, que ahora entraremos. Pero también hubo algo que también me llamó la atención, ¿no? Vemos que Juan anunció a Jesús, hubieron discípulos de Juan, como el propio Andrés, y que se fueron, eran discípulos de Juan, se fueron con Jesús. Jesús pues ya tenía, por decirlo de alguna manera, tenía un grupo de discípulos consolidados, estaban bautizando más que Juan, pero vemos que Juan por ese motivo no se relaja. Él dice, bueno, ahora ya está este grupo aquí, ¿no? de discípulos de Jesús que ya hacen su trabajo, por lo tanto yo me voy a ir retirando. Vemos que él sigue fiel al Señor, sigue bien con su cometido, que era seguir bautizando, no desmaya, y sigue con el mismo deseo de seguir anunciando a Jesús. Tampoco se ve más inútil, ¿no? Porque, no sé, al final él venía a anunciar a Jesús y ya estaba Jesús, que tenía sus discípulos que estaban con él, que vivían con él, pues él podía decir, bueno, yo ya estoy como menos capacitado que ellos, ¿no? Bueno, sí que pasa un segundo plano, está claro, porque el primer plano tiene que estar el Señor, pero vemos que no se viene a menos, ¿no? Sino que sigue predicando y sigue bautizando, ¿no? Porque podemos a veces, y no siempre, pero a veces esta inutilidad que nos podemos ver puede venir de un fondo, de tener una actitud pues que bueno, pues remolona, ¿no? Un poco de acomodarnos, y no vemos aquí que Jesús se acomodara en Jerusalén, no vemos que Juan se acomodara en un lugar, sino vemos que constantemente se estaban moviendo para poder pues llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Así que vemos que
Nos dice en el versículo 24 que Juan había sido encarcelado y sabemos que Juan al final lo encarcelan y lo matan, ¿no? Le decapitan de hecho. Y ahí está claro que una vez encarcelado él no podía seguir haciendo ese ministerio. Pero mientras él tenía la oportunidad, pues él siguió fiel al Señor pues para ir sirviéndole, ¿no? Y vamos a entrar en el versículo 29, que es una parte muy bonita, ¿no? de cómo él pues ve su ministerio y cómo ve a las personas y cómo ve al Señor Jesús, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Aquí habla de esposa, de esposo, de amigo del esposo. Y al final esto es una alegoría, es como una parábola, ¿no? Es algo, está poniendo un ejemplo para que podamos entender pues cuál era, cómo Juan veía su ministerio, ¿no? Y tenemos que ver con las parábolas del Señor, todos los ejemplos que Él pone, los simbolismos que pone el Señor en la Escritura, de no perder el contexto en el cual los está explicando. Porque si no, podemos hacer de los símbolos y nos podemos liarnos un poco, ¿no? Aquí vemos esposa y a lo mejor lo primero que pensamos es en la iglesia, ¿no? Y es cierto que hay pasajes que en la Escritura nos habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Pero entonces el amigo del esposo, ¿quién es? Entonces podemos empezar aquí a liarnos con los simbolismos y a lo largo de la Escritura vemos que no hace mucho, no sé si recordáis, que vino aquel hermano de Ciudad Meridiana a Montornès y nos habló de la parábola de las vírgenes insensatas. Y nos decía esto, ¿no? Que a veces nos podemos perder en el significado del aceite de la lámpara, en el significado de las vírgenes y esto y lo otro, y perdemos la esencia, el principio de lo que el Señor quería explicar con ese ejemplo, que era la importancia de velar, de tener las lámparas llenas para cuando el esposo viniera, ¿no? Y hay otros símbolos en la Escritura, como por ejemplo el león, ¿no? Si alguien a la luz de la Biblia piensa en el símbolo del león, no podemos decir que el león siempre signifique lo mismo en la Escritura, porque uno de los significados que tiene el león, se nos habla del león de Judá, ¿no? Algo pues majestuoso, fuerte, se le dice, ¿no? El rey de la selva, alguien que tiene esa autoridad, ¿no? Sin embargo, la Escritura también nos habla del león como el diablo, como el león rugiente que está andando a quien devorar, ¿no? Así que cada vez que veamos un simbolismo en la Escritura, yo creo que debemos de ir con temor, de no darle más significado del que nos está diciendo el contexto, ¿no? de la Escritura. Tenemos que entender también que cuando al Señor le preguntan por qué habla en parábolas, el Señor les dice que habla en parábolas y que algunos no iban a entender esa parábola, que era necesario el discernimiento del Espíritu para entender esas parábolas, y al final dice el Señor que les hablaba las parábolas a sus discípulos solamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos leer este versículo 29 y 30, teniendo en cuenta el contexto en el que está hablando Juan. Que aquí Juan era una persona que predicaba el Evangelio, que tenía discípulos, que habían unos que venían, cuidado que está Jesús y sus discípulos que tienen más discípulos todavía, ¿no? Y él quiere explicar cuál es su ministerio. Y nos dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Así que en este pasaje el esposo está claro que es el Señor Jesús. Nos dice claramente de quién es la esposa. La esposa es de Cristo, es de Jesús. Y la esposa en este caso son todos aquellos que han ido a los pies de Jesús. Y además vemos que tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, quizá el más conocido es Oseas, donde se nos habla del matrimonio del esposo y la esposa como la esposa siendo Israel, ¿no? Y Dios como el esposo que aún siendo la esposa infiel, pues Él otra vez le ama, le perdona y le quiere atraer hacia Él, ¿no? Y es en este contexto que Juan les dice esto, ¿no?
El esposo es Cristo, la esposa son todos aquellos que van a sus pies. Y habla aquí del amigo del esposo. Y el amigo del esposo se está poniendo el mismo, ¿no? Se está poniendo aquí como referencia, como que él es el amigo del esposo. Y buscando encontré que el amigo del esposo, hoy día en las bodas sabemos quién entra a la novia, ¿no? Es el padre de la novia el que entra a la novia. Pero en aquella no, en aquella era el amigo del esposo el que entraba a la novia en la boda, ¿no? Entonces, aquí Juan está diciendo de que Juan se consideraba, Jesús era su amigo, era quien más amaba, y que el gozo suyo era poder llevar a la esposa hacia él, que eran todos aquellos que él les había predicado de llevarlos a Jesús, y que él no era el protagonista de la boda. Él se sentía como el más privilegiado de ese momento, de esa celebración, de esa boda, pero él no era el protagonista eran los novios, era el esposo, era la esposa, y se sentía se goza grandemente, o sea, tenía un privilegio tremendo el poder saber que el gozo del esposo era que ver a su esposa y que él le acercaba la esposa a los pies de Cristo, ¿no? Y no sé, traía mucha alegría de ese amor de Juan, sin ningún afán de protagonismo ni de gloria. En todo caso se gloriaba en Cristo, ¿no? Que era haber podido el privilegio de poder anunciar las virtudes de aquel que le había amado y podía traerle a la esposa a Cristo, ¿no? Así que esto es lo que les quería hacer Juan, ¿no? Que esto que me dices como una preocupación, para mí es el gozo más grande, que hayan personas que se unen al grupo de los discípulos de Jesús y cada vez ese grupo sea más grande, y es en este contexto donde dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Este versículo lo podemos utilizar en muchas otras cosas, pero este versículo nos está diciendo que el ministerio de Juan es llevar a las personas a Cristo. Yo tengo que desaparecer y que las personas den la mano a Jesús y que sigan con su camino con Él. Y que el Señor me siga utilizando para lo que Él tenga. Pero que yo tengo que dejar de tener ese protagonismo y que las personas realmente dependan del Señor, ¿no? Y bueno, es por eso la importancia que considero de cuando hay versículos que escuchamos, por ahí que vayamos a leerlos y veamos en qué contexto están y veremos lo que realmente quieren decir. Pueden decir más cosas, es posible, pero hagámoslo con temor, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que se ha mezclado, y yo personalmente pues quizá no estoy de acuerdo, ¿no? Que crezca, que yo mengo, y hablamos de vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos. Pero realmente hubo un hermano el otro día en Montornés que habló de este vaciarnos de nosotros mismos. Pero él lo enfocaba, decía, hermano, yo cada mañana quiero vaciarme de mí mismo, pero él lo decía, como dice la Escritura, creo que es en una de las cartas de Pedro, que dejaba toda su ansiedad sobre él, todas sus preocupaciones, todos sus temores. De eso se vaciaba el hermano. Se vaciaba de todas esas cosas que hacían ver su alrededor de otra manera, bajo esos filtros de preocupación, de ansiedad, que él era consciente de que le podía hacer ver las cosas de una manera distorsionada, incluida la palabra de Dios. Si yo me pongo unas gafas de color amarillo y pasa un coche blanco, voy a decir que el coche es amarillo y voy a decir que todo el mundo está lleno de coches amarillos, pero es porque me he puesto unas gafas y me puedo ir a la palabra, y eso es peligrosísimo, me puedo ir a la palabra con unas gafas que yo mismo me pongo, y al final voy a ver que muchos versículos están diciendo lo que dicen mis gafas. Entonces es importante que esto que hemos escuchado a veces de vaciarnos, que sea realmente todas mis preocupaciones, todos mis temores. No es fácil, realmente requiere porque no es explicarle las cosas al Señor, ¿no? Es dejarlo realmente ante su trono, y es con toda esa preocupación en las manos del Señor dirigirnos a su palabra. Entonces va a ser así como el Señor nos va a hablar lo que Él tenga, no tanto lo que nosotros vamos a buscar en la palabra, sino lo que Él nos quiere hablar, ¿no? Así que por eso muchas veces le pido al Señor, pues no quiero ir a la palabra con ideas preconcebidas, sino que con sencillez, versículos incluso que conozco de hace tiempo, pero los quiero volver a leer y ver que con sencillez que tú quieres hablar aquí, ¿no?
Y este lema debería ser el nuestro, ¿no? Sobre todo para todos los que están como líderes en la Iglesia del Señor también, ¿no? Que no haya ningún afán de protagonismo, de tener grupos grandes o pequeños, que realmente el que crezca y el que esté sobre todos, a quien prediquemos, sea a Cristo, no a nuestra Iglesia y no a nosotros mismos, ¿no? Que el ministerio cada vez esté pues menos visible, ¿no? Si es necesario. Y eso no quita, ¿no? Eso no quita de que la palabra de Dios también nos dice que tengamos en honra a aquellos que trabajan entre nosotros. ¿No? Normalmente no es incorrecto tener en estima y oremos por aquellos que el Señor pues, ha puesto en nuestro camino, aquellos que el Señor nos pone para nuestro aliento, para nuestra enseñanza y para que nos prediquen la palabra del Señor. ¿No? Realmente es bueno tenerlos en estima, ¿no? Así que vemos un Juan el Bautista pues entregado a su misión, entregado a su ministerio, humilde, íntegro, alguien que recordemos que era el primo de Jesús, que solamente tenía 6 meses más que él, seguramente habrían crecido juntos, que María y Elizabeth, sus madres, pues pasaban tiempo juntas. Juan vio en Jesús que era alguien perfecto, que ni de niño pues se rebeló contra sus padres. Le vemos a alguien valiente, le vemos como testificó. Sin embargo, en la Escritura, cuando nos habla en muchas ocasiones, cuando nos habla de, podríamos decir, un líder, la palabra no nos oculta sus debilidades, no nos oculta sus momentos de problemas, y está la Biblia llena. Tenemos al rey David, como la Biblia no omite sus tropiezos. Vemos a Sansón, vemos a Moisés, vemos a María, la hermana de Moisés, también cómo se rebeló, a Aarón, a Abraham, cómo mintió con su esposa, a Jacob. En todos, realmente la Escritura no oculta, ¿no? No eran personas perfectas, no eran, eran pecadores perdonados por el Señor, pero eran pecadores que necesitaban al Señor como tú y como yo, ¿no? Y me gustaría que leyéramos en Lucas ahora, en Lucas en el capítulo 7, y veremos un episodio de crisis que pasa Juan el Bautista. Y está muy relacionado con lo que compartía mi padre esta mañana. Mi padre de sangre, quería decir. Dice en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 18, y leeremos hasta el 28. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Juan estaba encarcelado, Juan Bautista estaba encarcelado, y los discípulos le estaban explicando pues todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba haciendo Jesús, ¿vale? Dice que llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es muy chocante, ¿no?, que Juan tuviera esta duda. Él había servido al Señor con fidelidad, el Señor le había fortalecido. No sé qué más cosas buenas hemos dicho de Juan, ¿no? Pero él, sin embargo, duda de lo más importante, ¿no? Duda de que aquel que él mismo había dicho aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ahora tiene esta duda, ¿no? En medio de un momento que él tiene de dificultad, que está encarcelado, pues le salta esta duda, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Así que vemos que la debilidad que tenemos nosotros como personas puede salir en el momento más inesperado, en el momento que menos nos esperamos, que nos hagamos preguntas tan cruciales como esta, ¿no? Pero tenemos también que ver cómo Jesús reacciona ante esta duda, porque creo que nosotros pues lo hacemos muy mal muchas veces, ¿no? A veces vemos a personas que han servido al Señor, como Juan el Bautista,
que en un momento de su vida pues tienen un tropiezo, tienen un momento de debilidad, que dudan hasta de esto que está dudando Juan. Y nosotros cogemos y los despreciamos, y decimos, pero ¿cómo puede ser? Entonces todo lo que ha hecho, todo lo que tal es... No entendemos porque Jesús en lugar de juzgar el estado de Juan, todo lo contrario, coge y lo reivindica como su siervo, como aquel que vino a anunciarle, ¿no? Y creo que aquí debemos aprender mucho, ¿no? De nuestras propias dudas, que además creo que muchas veces enfocamos esto de Juan como algo malo, ¿no? Juan hace eso, no debería de haberlo hecho. Pero pienso que se está haciendo la pregunta más importante que todo ser humano se debe hacer, ¿no? Si Jesús, quien vino a la tierra, es realmente quien había de venir a quitar el pecado del mundo, ¿no? Realmente no lo veo como una pregunta tampoco. Sí es un momento de debilidad, pero ¿qué es mejor? ¿No hacerse esa pregunta o hacérsela realmente? Si Jesús era el que había de venir. Entonces vemos que dice que en el versículo 20 que cuando los hombres vinieron a él, cuando los hombres, los discípulos de Juan van a Jesús, le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú quien había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesús en ese momento dice que sana a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurados aquel quien no halle tropiezo en mí. Y vemos que Jesús lo que les está diciendo, quizás no es una respuesta que Juan esperaba, ¿no? Sino que creo que Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos que mi ministerio, mi obra sigue adelante. Yo sigo sanando, yo sigo limpiando, sigo resucitando a muertos y lo más importante, ¿no? Sigo anunciando el Evangelio que el mismo Juan estaba haciendo, ¿no? Porque como dice Pablo, el Evangelio no está preso. El Evangelio, desde que el Señor Jesús vino a la tierra, siempre, a lo largo de toda la historia, siempre han habido hermanos que han estado anunciando el Evangelio de una manera directa, directa. Cada uno de los que estamos aquí por eso, ¿no? Porque a mis padres le hablaron unas personas, esas personas le hablaron otras personas, y así llegando hasta el mismísimo Jesús, porque tenemos que entender que el Evangelio salió de Juan, salió de Jesús, y al final todos nuestros antepasados, hasta que nosotros nos llega el Evangelio, al final llegaríamos a ese punto. Así que siempre me da mucha alegría pensar en ello, ¿no? Como soy de alguna manera pues fruto de ello, ¿no? De hermanos también que han predicado el Evangelio, ¿no? Y luego nos sigue diciendo en el 24, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, y es importante este punto, ¿no? Que el Señor Jesús espera a que se vayan los mensajeros para explicar lo siguiente. Dice que cuando se fueron, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Fijaros cómo el Señor Jesús pues reivindica el ministerio de Juan, ¿no? Dice que es más que un profeta. Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mira lo que dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y pienso, ¿no? que hubieron muchos profetas que hablaban del Señor Jesús, pero lo hablaron desde la distancia, desde quizá ellos mismos podían entender lo que a veces estaban escribiendo, ¿no? Ellos profetizaron hacía 400, 500, 1000 años antes,
Pero Juan fue el primero que pudo señalar con el dedo cuando había Jesús y dijo, este es el Hijo de Dios. Nadie más lo había podido hacer. Por eso el Señor le dice, es el mayor de los profetas. O sea, realmente estaba ahí el propósito del Señor para la humanidad y Él pudo declarar, ¿no? Él es el Señor, es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Aunque luego el Señor nos aclara que el reino de Dios, pues que no hay estas competencias, ¿no? Dice que más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Pero que lo que está haciendo Jesús aquí no le dice a Juan, pero Juan, después de lo que te he usado, después de lo que has visto, pues que tal ahora dudas de mí. Vemos que no hace eso el Señor, ¿no? Sino que les dices a los discípulos y luego a los demás les dices, ¿qué sois de saber? Una caña sacudida por el viento, alguien que por cualquier cosa pues cede. No, él vino a dar un mensaje del mismísimo Dios, ¿no? Así que podamos, que el Señor nos hable, ¿no? Una vez más de cómo es Él, cómo Él reacciona a nuestras debilidades, a nuestras preguntas, y hay preguntas que hay que hacerse. Realmente no hay preguntas que nos hacemos que les queremos olvidar, ¿no? Pues pidámoslo al Señor que nos dé, pues, no sé, seguridad, que nos dé, Señor, respóndeme ante esta duda que tengo, ¿no? Porque pensamos a lo mejor que si vamos a Señor con dudas, pues se va a sorprender, ¿no? Y ahora me vienes con esto. No, el Señor vemos que no actúa así, ¿no? Y aún así, pues como fue un siervo del Señor que le sirvió hasta la muerte, ¿no? Y que le dice a Juan, como decía mi padre esta mañana, ¿no? Para Juan sus planes se le vinieron abajo. Encarcelado, no podía seguir haciendo lo que había estado haciendo toda su vida, ¿no? Pero el Señor le dice, aunque para ti tu plan no está saliendo como tú te pensabas, pero mi plan sí que sigue adelante. Yo sigo sanando, yo sigo anunciando el Evangelio, ¿no? Así que esto es lo que os quería compartir y espero pues, que el Señor nos hable y como es nuestro deseo de todos que cada vez conozcamos más a nuestro Señor Jesús y también que nos conozcamos a nosotros en cómo somos y también sobre todo cómo el Señor nos ve, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.